Quiero darte las siguientes instrucciones. Los anfitriones te han asignado un lugar en el cual te pedimos por favor permanezcas en ese lugar, no muevas las sillas, trata de tener a tus hijos a la par para que no puedan andar alrededor de las instalaciones y evitemos que se puedan lastimar o algo así, ¿verdad? Entonces, por favor, no muevas tus sillas, quédate en tu lugar. También no te quites tu mascarilla. El uso de la mascarilla dentro de las instalaciones es obligatorio, así que por favor no retires tu mascarilla. Hola Iglesia Hábitat, bienvenidos, gracias por conectarte. Quiero comenzar hoy de una forma totalmente diferente. Te voy a invitar a que te pongas de pie y sabemos que hay muchas cosas que están aconteciendo ahora en Guatemala y pues es muy triste escuchar estas noticias, pero yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, vamos a orar. Vamos a clamar al Señor para que Él tenga el control de esta situación. Cierra tus ojos. Señor, hoy estamos delante de ti clamándote por todas esas familias que hoy han perdido cosas materiales, que han perdido familiares, Señor, o que incluso aún están pasando por muchas dificultades, Señor. Sabemos que hay mucha gente todavía esperando en los techos para que los lleguen a salvar, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú mandes fuerzas aéreas, Señor, para que puedan ayudar a estas familias, Señor Jesús. Y declaramos, Señor, que tú tienes el control. Tú tienes el control, Padre Celestial, de estas familias y hoy te pedimos que tú tomes el control, Señor Jesús. Por favor, sana esos corazones, da paz, Señor, en medio de todo lo que hoy está aconteciendo, Señor. También ponemos en nuestras manos nuestras vidas, Señor. Sabemos que los tiempos también, Señor, ya son tiempos, Señor, que están dando señales que tu venida está pronta, Señor. Ayúdanos a afirmarnos a nosotros y a poder llevar tu palabra a aquella gente que no conoce de ti, Señor. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues si estás listo para comenzar este servicio y a adorar y glorificar el nombre de Dios, yo te voy a invitar a que le des fuertes palmas al Señor. Vamos, dáselas fuertes al Señor y con estas palmas yo te dejo con Habitat Worship. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies.
este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. De vida está brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de
Señor Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos,
gracias te damos por este tiempo, gracias por hablarnos, gracias porque nos permites hoy cantar, gracias porque hoy podemos respirar, Señor, nuevos vientos, nuevos aires, Señor. Gracias porque es un privilegio el poder estar aquí y adorarte, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar rápidamente ahí donde estás, y mientras tú te acomodas, Habitat te invita a que estés pendiente de la siguiente reunión de Ironman, Perfectamente Imperfectas. Estamos a punto de estrenar el episodio número 6, así que invita a alguien a que pueda ver los videos, compártelos por favor, ya que estamos hablando temas que van a bendecir mucho tu vida. También Habitat Kids, si no has conectado a tus niños, yo te invito a que lo hagas. Nosotros somos muy bendecidos por el servicio de adultos, así que no dejes de conectar a tus niños también. Están trabajando muy duro para que ellos puedan ser muy bendecidos también en casa. Y si ya estás listo, yo te dejo con la palabra de Dios. Hola Iglesia Habitat, qué bueno verles nuevamente a través de este medio y poder conectarnos nuevamente como iglesia. Y qué alegría que podemos estar juntos nuevamente disfrutando de la presencia de Dios. Ya has escuchado las instrucciones para estos servicios, así que solo queda seguir estas instrucciones. El día de hoy quiero compartir contigo este tema el cual he titulado Destituidos de la gloria de Dios. Este tema es sacado del libro de Romanos capítulo 3 y versículo 23. Un pasaje muy conocido, pero que muchas veces pasamos desapercibido en cuanto a la situación del hombre o el estado del hombre actualmente. Así que Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un pasaje muy remarcado constantemente para predicadores como yo, ya que acá podemos enseñar reglas generales, como por ejemplo una de ellas es que todos hemos pecado. El pecado no es algo que le afecta solamente a pobres, solamente a ricos, solamente a determinada raza humana o etiqueta cultural, sino que es algo que acontece a todos los seres humanos. Todos hemos pecado. Y esto nos lleva a lo siguiente: todos también estamos destituidos de la gloria de Dios. Uno de los propósitos de este tema es saber qué es lo que pasa cuando nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Bueno, no solo por qué, sino qué sucede cuando yo estoy destituido de la gloria de Dios. Y estar destituido de la gloria de Dios significa o puede resumirse en estar alejado de Dios. Y es la razón por la que el día de hoy estoy tocando este tema, ya que, siendo honestos hermanos, ahora que estamos volviendo nuevamente a congregarnos después de más de 7 meses, nos hemos dado cuenta también que así muchas personas se han alejado, no de la iglesia, se han alejado de Dios. Y acá aplica precisamente Romanos 3:23. La razón por la que uno se aleja de Dios no necesariamente es porque la iglesia se cerró, sino que la razón por la que uno se aleja de Dios es por el pecado. Isaías es claro cuando habla acerca de cómo los pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Nuestros pecados nos dividen entre Dios y nosotros. Es la razón de la gloriosa muerte y resurrección de Cristo Jesús, la que nos acerca nuevamente a su presencia. Y ciertamente esto fue lo que pasó con aquel protagonista de esta escandalosa historia como lo es el hijo pródigo. El hijo pródigo, o el muchacho que se fue de casa, o el muchacho rebelde como le conocemos, simboliza lo que los seres humanos hemos hecho al alejarnos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos reviviendo nuevamente la historia narrada en el libro de Lucas capítulo 15. Cuando leemos esta parábola nos damos cuenta de todo lo que sucedió en la vida de este hombre y cómo al final es algo muy dramático cómo vuelve a casa, pero más que dramático es algo que puede cambiar nuestra vida al reconocer la misericordia de Dios, al volvernos a recibir como a hijos.
Si nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que nosotros podemos volver a ser colocados en la gloria de Dios a través de Jesucristo. Y ese es el propósito central de este tema. ¿Por qué el hijo pródigo se fue de la casa? ¿Por qué le fue mal al irse de su casa? Porque también tenemos que ser conscientes de que cuando nos vamos de casa o nos alejamos de la casa de nuestro Padre, pues sencillamente nos va a ir mal. Más bien, automáticamente nos va a ir mal. No podemos esperar un resultado distinto si nos hemos alejado de Dios. No podemos esperar que nos vaya bien si estamos lejos de Dios. Separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Pero para poder entender este mensaje, quiero hablarte un poco acerca de lo que significa la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Número 1, la gloria de Dios es nuestro hábitat original. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿por qué le pusiste hábitat a la iglesia? Y quizás tú te lo hayas preguntado y no te has atrevido a preguntarle al pastor por qué se llama hábitat. Y es precisamente por esto. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, específicamente la congregación, nosotros pensamos durante mucho tiempo en cómo podíamos llamarnos, ya que para nosotros es muy importante el nombre debido a que estamos exponiendo, publicando lo que nosotros creemos. Y dentro de lo que creemos, nuestro credo como iglesia, es que creemos en que la presencia de Dios está vigente hoy en día. No es algo que aconteció solo a nuestros antepasados. La presencia de Dios es lo más glorioso que el ser humano puede tener, y la iglesia está para devolver ese hábitat original al todo ser humano, o a quien Dios no lo permita. Así que tenemos mucho de qué hablar respecto a nuestro nombre, pero hoy refiriéndonos a la gloria de Dios, ese es nuestro hábitat original. Antes que Dios creara, mira qué interesante esto, antes que Dios creara cualquier cosa, Él primero preparó el ambiente, el hábitat. La palabra para ambiente en inglés es environment, y el environment es lo que nos rodea, es el lugar donde nosotros estaremos y permaneceremos durante un lapso de tiempo. Y acá en la tierra necesitamos también tener un ambiente donde nos sintamos bien, un ambiente donde podamos crecer, un ambiente donde podamos estar realizándonos como seres humanos. Y qué mejor ambiente que la gloria de Dios. Entonces, antes que Dios creara cualquier otra cosa, hablando de la creación, hablando de Génesis, ya que creemos también en la iglesia que Dios es el creador por excelencia de todas las cosas. Hay diferentes creencias respecto a esto. Nosotros somos creacionistas, es decir, creemos que Dios es el creador y diseñador de los cielos y la tierra y todo lo que existe y habita en el universo. Ese es nuestro credo. Mientras que hay muchas personas que creen que nosotros solo somos un chispazo, un Big Bang de la materia, y que le debemos únicamente a la misma materia. Es decir, nosotros mismos somos nuestros propios creadores. Pues eso es otra filosofía, y así hay diferentes filosofías. Pero los que creemos en que Dios fue el que nos hizo, también hemos visto y hemos notado en los detalles de la creación en el Génesis capítulo 1, del 9 al 25, cuando habla de que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que está ahí, vemos que Dios, antes de crear cualquier cosa, primero preparaba el ambiente perfecto que lo sustentaría. Es decir, Dios creó primero los océanos y los ríos, y después creó los peces y todos los seres que viven en el agua. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que los océanos y los ríos son el ambiente adecuado para que esta especie pueda vivir bien. Dios también creó el firmamento y después creó las estrellas y los planetas que vivirían en él. Es decir, el firmamento es ese ambiente donde todos los seres, todas las constelaciones, todas las estrellas permanecerían y vivirían en él. Pero también vemos que Dios creó la tierra
y después plantas y árboles que se nutrirían de la tierra y de sus minerales. Así que cada creación de Dios tiene un propósito que está situado en su ambiente, en su hábitat. Es por eso es que es muy importante saber que nuestro hábitat es la gloria de Dios. Y hablando siempre del libro de Génesis, Dios también creó el ambiente para el ser humano. No necesariamente la tierra. Muchos creemos que Dios puso al hombre en la tierra, pero no lo dejó en un campo abierto como lo es la tierra, sino que creó un ambiente, el cual la Biblia le llama el jardín del Edén. Ese es el diseño o el hábitat perfecto para la humanidad, donde Dios puso a Adán y a Eva. El ambiente perfecto en el libro de Génesis, ya que el libro de Génesis es un libro narrativo, no un libro científico. Muchos confunden el libro de Génesis con un libro científico, pero el libro de Génesis no es un libro científico, es decir, no tiene datos exactos o específicos en cuanto a la creación de la materia. Por eso es que es imposible que podamos llegar a tener un argumento sólido respecto a detalles físicos de la creación de la tierra, basándonos en el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es un libro narrativo y que podríamos utilizarlo, y de hecho se utiliza como un libro para la metafísica, no para la física. Y como un libro narrativo, narra muchas cosas que sucedieron al principio, en el inicio de la creación. Pero cuando Moisés, el escritor de este libro, habla del jardín del Edén, muchos lo hemos tomado como un punto geográfico, cuando no es un punto geográfico, sino que el jardín del Edén es un ambiente de la presencia y la gloria de Dios. La palabra Edén significa placer o deleite. La palabra jardín significa recinto o lugar cercado. Pero esta palabra jardín tiene su raíz en la palabra cobertura. Muchos ya habían escuchado esta palabra. Cobertura, es decir, el ambiente que Dios proporciona para el ser humano crea una cobertura, un recinto, un lugar cercado, es decir, con límites, tiene bordes, y que también significa un deleite para el hombre. Es un lugar precioso. En resumen, ese jardín es un hábitat espiritual y no necesariamente un lugar geográfico. Muchos científicos hasta el día de hoy siguen buscando ese jardín de Edén y no lo han encontrado. Fue un momento en el tiempo en el que Dios se manifestó a la humanidad, ya que la gloria de Dios se estaba moviendo constantemente. Y sigue moviéndose constantemente, porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3 y 18, puedes buscar en tu Biblia, 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18, dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para que tú puedas entender este mensaje, escucha, necesitas escucharlo y verlo con oídos y ojos espirituales, ya que llegamos a la conclusión que el ambiente no necesariamente es un punto geográfico. Por eso vamos a botar algunos argumentos el día de hoy con este tema más adelante. Mira, Dios está en todos lados. Eso es una verdad, porque muchas personas me dicen: pastor, ¿por qué es necesario que yo vaya a la iglesia? Si Dios está en todos lados, Dios está en mi casa, Dios está en mi trabajo, Dios está cuando salgo a algún viaje, cuando voy a algún lugar lejano, Dios está en ese lugar. Y eso es cierto, pero Dios no se manifiesta en todos lados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí se manifiesta, pero no en todos lados.
Y su gloria al día de hoy sigue manifestándose y está en constante movimiento. Es por eso que nosotros debemos de reconocer dónde, cuándo es ese hábitat que se produce, esa gloria de Dios que se produce, de la cual, según Romanos 3:23, hemos sido destituidos a causa del pecado. Es decir, el pecado no es bienvenido dentro del hábitat de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que produce en nosotros o qué genera en nosotros vivir en ese hábitat? Nos hace vivir plenamente, nos hace crecer plenamente y reproducirnos plenamente. Si tú sacas una especie, mira, si tú sacas a una especie del reino animal de su hábitat y lo colocas en un hábitat diferente, es probable que viva. Es probable que pueda mantenerse durante cierto tiempo. Pero si tú lo comparas con otro animal de su especie, te darás cuenta, pero que este animal sí se mantuvo en su hábitat, te darás cuenta que tienen una gran diferencia en el tipo de vida, en el crecimiento que tuvieron y en cómo se reproducen. Lo vemos en cosas tan sencillas. Cuando nacen los cachorritos y entonces el dueño decide vender uno de ellos y sacarlo de la leche materna que le proporciona su madre, y luego los comparas con los cachorros que sí estuvieron en el hábitat donde necesitaban estar, y aquel que fue destetado muy a destiempo, vemos que su crecimiento tiene cierta diferencia. Así que estar en el hábitat de la gloria de Dios nos hace vivir plenamente, crecer plenamente y reproducirnos plenamente. Pastor, yo he estado fuera del hábitat de Dios por mucho tiempo. Puedo vivir, probablemente te mantengas vivo, pero no estés viviendo una vida plena, no estés creciendo y no te estés reproduciendo, y lo más probable es que tu tendencia sea secarte muy pronto. Así que la gloria de Dios es nuestro hábitat original. Número 2, hablando de la gloria de Dios es un acceso al cielo. Jacob experimentó la gloria de Dios viendo en sueño una escalera que tocaba el cielo. Génesis capítulo 28, vea el libro de Génesis 28 y versículo 12. Y dice esta lectura: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mira que de acá muchos pastores han tomado los nombres para sus iglesias. Una de ellas puede ser Casa de Dios, otra iglesia Puerta del Cielo. Y aquel lugar, después de que despertó de ese sueño Jacob, él ungió unas piedras y llamó a aquel lugar Betania, que significaba también Puerta del Cielo. Así que conocemos muchas iglesias que se llaman Betania. La razón por la que le colocan el nombre es porque precisamente es el símbolo. La iglesia es el símbolo de la gloria de Dios, del ambiente para los hijos de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una iglesia, que nosotros nos congreguemos en una iglesia. No necesariamente por una tradición, no solamente por tradición. Es porque es nuestro hábitat. Es porque ahí nosotros podemos crecer plenamente. Yo, desde que conocí al Señor, tengo la costumbre de no faltar a ninguno de los servicios. Desde que comenzó esta situación en la que no pudimos congregarnos, también en mi casa tuvimos la disciplina de no dejar de conectarnos en ningún fin de semana. De hecho, yo estuve grabando cada servicio y trabajando en cada servicio para la iglesia sin dejar de hacerlo, debido a que para nosotros es un hábito saludable el no dejar de congregarnos. Yo quiero invitarte a ti, iglesia, a que tomes
como un buen hábito saludable para que tú entiendas que tu iglesia también es símbolo de la gloria de Dios, de ese lugar. Pero Jacob vio que la gloria de Dios era un acceso al cielo. Había una conexión entre la tierra y el cielo y era a través de la gloria de Dios. Y esto es muy hermoso. Otro personaje que tuvo un acontecimiento respecto a conexión fue Esteban. Esteban vio el cielo abierto porque él vivía en la gloria de Dios. Y en el libro de Hechos capítulo 7 y versículo 54 dice lo siguiente. Hechos capítulo 7 y versículo 54. Al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, mira lo que hizo Esteban. Miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Tengo una pregunta para ti después de leer esta parte de la Biblia. ¿Qué es lo que tus ojos ven? ¿Qué es lo que hay frente a ti? Si tú puedes ver al Hijo de Dios en tu vida, sentado a la diestra del Padre, significa que tú estás viviendo en un ambiente de la gloria de Dios. Significa que tú fuiste nuevamente traído a la gloria de Dios. Significa que el poder de la resurrección en ti te ha traído de vuelta a la gloria de Dios y tú estás viviendo en la presencia de Dios, en tu hábitat original. Pero si tú lo que estás viendo son problemas, si tú lo que estás viendo es la contraparte de lo que Esteban vio, porque Esteban pudo haber visto gente apedreándolo, Esteban pudo ponerse a llorar, pudo ponerse a quejarse y decir, Señor, me va mal, Señor, me están apedreando, Señor, la gente me critica, la gente siempre trata de hacerme daño. Si tú estás viendo eso hoy en día, muy probablemente signifique que estás destituido de la gloria de Dios aún y que necesitas que Cristo te traiga de vuelta a ese hábitat original. ¿Qué es la gloria de Dios? Número 3. Hablando de la gloria de Dios, Él nunca nos echó de su gloria. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Y como te dije en la parábola de Lucas, del hijo pródigo, en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 13 dice lo siguiente. Lucas capítulo 15 y versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, hablando de su herencia, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si notamos detenidamente en esta parábola, nos damos cuenta que en ningún momento fue el Padre el que echó al Hijo de la gloria de Dios. Y como en este mensaje estamos relacionando la gloria de Dios también con la iglesia como parte de ese ambiente o ese hábitat diseñado por Dios, quiero hacer mención de algunas cosas el día de hoy. Muchas personas se han ido y se han alejado de su hábitat original precisamente porque piensan que los echaron, que los rechazaron, que los hicieron de menos. Pero en ningún momento el Padre echa de menos a sus hijos. En este caso fue el hijo pródigo que se deslumbró al contar aquella herencia. Se deslumbró ante su ego, se deslumbró ante sus propios sueños, ante su propio deseo de ego y salió de casa, menospreciando su hábitat, menospreciando al Padre que habitaba en esa casa y que fue el que le dio los bienes. Y esto ocurre muy a menudo con muchos creyentes que se alejan de Dios, deslumbrados ante aquellas cosas que Dios les ha proveído. Porque Dios provee, hermanos, y Dios enriquece y Dios bendice a sus hijos. Es su naturaleza bendecir.
En la naturaleza de Dios no está el empobrecer. En la naturaleza de Dios está bendecir. Él es un hacedor de milagros. Él abre caminos donde no hay para muchas personas. Y yo constantemente escucho testimonios de personas que Dios les ha abierto las puertas de negocios, les ha abierto las puertas y les han dado buenos empleos. Han podido adquirir muchos bienes. Pero el problema es que se deslumbran con aquello que Dios les ha dado. Y olvidándose de cuál es su hábitat original, de cuál es la gloria de Dios, solitos empiezan a alejarse de Dios. Solitos empiezan a irse de la presencia de Dios. Y es lo que nos ocurre muy a menudo a nosotros como creyentes. Yo entiendo que toda esta situación no la esperábamos, hermanos. Que lo que nos alejó de la iglesia no lo esperábamos. Y probablemente tú te alejaste durante este tiempo. Pero hoy es tiempo de que te des cuenta que así como el hijo pródigo volvió en sí y encontró a su padre listo para darle un abrazo, listo para vestirlo de gloria, listo para justificarlo, listo para perdonarlo y listo para amarlo. Así Dios está esperando que tú vuelvas y le digas: Padre, quiero entrar de nuevo al jardín. Padre, quiero entrar de nuevo a tu presencia. Padre, quiero de nuevo vivir rodeado de tu gloria. Romanos capítulo 1. Quiero que busques en tu Biblia, por favor, y voy a darte un poco de tiempo para que por favor busques en tu Biblia, enciendas tu Biblia, tu aplicación, y vayas al libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 21 en adelante. Romanos capítulo 1 y versículo 21. Y en el 21 dice esto. Mira muy detenidamente este pasaje, ya que vamos a analizarlo. Dice: pues habiendo conocido a Dios. Es decir, no está hablando de gente que no conoce a Dios. Es decir, está hablando gente de casa. Gente que ya ha sido lavada por la sangre de Cristo. Gente que ya ha experimentado su presencia. Gente que ya tiene un testimonio, tiene una bendición de Dios. A ellos les habla este pasaje. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mira qué hermoso, qué duro este pasaje, pero qué tan cierto tiene este pasaje. Y vemos que hoy en día muchas personas se han alejado de la iglesia. Muchas personas están desviándose de su fe, pero no solo se están desviando de su fe, y es que este es el problema. ¿Sabes que hay mucha gente que viene a la iglesia y cuando empieza a pecar, porque el pecado, lo dijimos al principio y partimos de esa premisa, el pecado es el que nos aleja de Dios? No es el pastor, no son los líderes, no fue un hermano que te vio mal, no fue ni siquiera la pandemia que vivimos. Porque aún en medio, eso fue lo hermoso, que en medio de todo lo que vivimos, en medio del encierro, en medio de todo lo que hemos vivido como seres humanos, en medio de todo eso, podíamos y teníamos acceso a buscar de Dios. Así que no fue ni el pastor, no fue ni la situación, no puedes echarle la culpa nada más. Es el pecado el que te aleja de Dios. Y si tú estás todavía en la fase de negación, dirás: no fue el pecado, fue esto, fue lo otro. Y está bien, porque cuando tú te amargas, sabes que lo peor de la amargura, lo más difícil de la amargura, cuando una persona se amarga, lo más difícil es que tiene razón. Sí, así como lo escuchas. Lo más difícil es que tienes razón. Cuando una persona no quiere perdonar a alguien, su argumento, su excusa lógica es que de verdad lo hirieron, que de verdad le fallaron, que de verdad le hicieron daño.
Pero el problema no es si se te hicieron daño o no te hicieron daño. El problema es que cuando no perdonas, tú mismo te sigues haciendo daño. Puede que alguien te haya hecho daño, pero después del daño que te hizo, ahora tú eres responsable de sanar esa herida o seguir todos los días haciéndote tú mismo más daño. Así que Dios te manda a que perdones. Jesús te envía a que ores por tus amigos, pero también por tus enemigos, por todos aquellos que te han hecho daño. Entonces nosotros pensamos que queremos buscar un culpable de quién fue el que nos alejó de Dios, quién fue el que nos separó de Dios. Yo recuerdo que cuando empecé desde los 17 años a buscar a Dios en mi casa, porque como era todavía un adolescente, me ponía muchas limitantes para ir a la iglesia, muchas limitantes para asistir a una actividad de la iglesia. Entonces yo constantemente en mi inmadurez le echaba la culpa a mi familia, que ellos eran un obstáculo para que yo buscara de Dios. Pero luego me di cuenta que no eran un obstáculo, que yo era el único culpable. ¿Y por qué yo era el único culpable? Porque volviendo a la premisa de que lo que nos separa de Dios es el pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, hice este pequeño paréntesis para dejar en claro que lo único que te puede alejar de Dios es tu pecado. Y mira lo que pasó hablando a la iglesia de Roma. Mira lo que pasó con estos creyentes, cómo se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, porque cuando tú estás en pecado, tu corazón se vuelve necio, se vuelve oscuro y te crees sabio en tu propia sabiduría. Entonces muchos ponen esta excusa: es que ahí en la iglesia me explotan, es que ahí en la iglesia se aprovechan de mí, es que ahí en la iglesia quieren mi dinero, y tienes un montón de excusas para irte de la gloria de Dios, no de la iglesia, para irte de la gloria de Dios. Y cuando tú estás en esas excusas, cambias, porque dice acá: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es cuando nosotros llegamos a comparar a un Dios incorruptible con algo corruptible como lo es lo terrenal. Pero Dios, en respuesta a esto, dice que Él los entregó a la inmundicia. Y hermanos, cuando Dios te entrega, yo lo he visto muchas veces, prefiero hacerme a un lado y pedir misericordia. Porque cuando Dios te entrega la inmundicia, yo he visto cómo el enemigo trata de absorber a los creyentes, queriéndoselos llevar de la iglesia, ofreciéndoles buenos argumentos, buenas filosofías, volviéndolos sabios en su propia sabiduría, en su propia prudencia. Pero cuando el enemigo ve que Dios los entrega, es el momento. Escucha bien, cuando Dios entrega a una persona necia, que se apartó, echándole la culpa a los demás y menos a su pecado, dice Dios: te entrego. Ese momento es el que el enemigo aprovecha para llegar y cobrarle la factura de vivir fuera de la presencia de Dios. De modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, dejaron de servir en la iglesia, dejaron de servir a Dios, pero no dejaron de servir, porque de que sirven, hermanos. O tú le sirves a Dios en la iglesia, o terminarás rindiendo culto a otros hombres, terminarás rindiendo culto a otras criaturas antes que al Creador. Me alejo de la gloria de Dios cuando dejo de glorificarlo. Me alejo de la gloria de Dios cuando dejo de dar gracias. Me alejo de la gloria de Dios cuando me envanezco en mis propios razonamientos. Cuando mi corazón ya está confundido, es porque ya estoy lejos de su gloria. Si tú sientes que estás confundido, que tienes muchas confusiones respecto a la Biblia, respecto a la palabra de Dios, respecto a congregarte, y mira que hoy muchas personas dicen: no, ya no es necesario ir a la iglesia, desde mi casa puedo adorarle, ya no es necesario que yo le busque.
Cuando tú ya tienes esa confusión, es porque tú ya estás lejos de su gloria. Si creo que es sabio estar lejos de la gloria de Dios, entonces ya me convertí en necio y Dios ya me ha entregado la inmundicia. Si Dios ya me entregó a la inmundicia, entonces ya he cambiado la verdad por la mentira. Botando algunos argumentos respecto a la gloria de Dios comparada con la iglesia, porque muchos pueden preguntarse hoy, pastor, o sea que si yo no voy a la iglesia, ¿estoy mal? ¿Estoy separado de la gloria de Dios? Quiero hacer una aclaración en este punto. No necesariamente. No necesariamente. Pero cuando nosotros, recuerda que al principio hablamos de lo que significaba el jardín del Edén. ¿Y dónde estaba situada la raíz de esta palabra? Y la palabra era cobertura, bordes, lineamientos. Un lugar de deleite, es decir, un lugar para nosotros. Cuando Jesús habla de sus escogidos, nos llama como ovejas, nos llama como un redil, nos llama a estar en su redil, nos llama manada pequeña, y Él se denomina el buen pastor y nosotros sus ovejas. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis, dice, y vi una gran multitud que venía, vi de toda lengua, de toda raza. Cuando Él se refiere a nosotros, a ese remanente, a esa manada pequeña, se está refiriendo a una congregación. Y sabes que yo mismo tengo el concepto de no tener a la gente todo el tiempo en el edificio de la iglesia o metido en muchas actividades. De hecho, no me gusta. Antes lo hacía, pero me di cuenta que también el enemigo te sobreactivaba y entonces en vez de estar sirviendo, lo que hacías era excusándote de no buscar a Dios, porque ese es el otro extremo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que podemos venir a la iglesia un día domingo como hoy, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos tener el buen hábito de reunirnos entre hermanos, a adorar a Dios como lo hemos hecho hace un momento, a meditar en su palabra, a crecer juntos, estamos bien porque estamos en el hábitat que Dios ha permitido para nosotros. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando nosotros creemos que el hábitat de Dios solo es el domingo en el horario del servicio. El hábitat de Dios puede ser en tu casa sin dejar de congregarte. ¿Me explico? ¿Tiene sentido esto para ti? El hábitat de Dios puede ser el lunes en tu trabajo, el martes en la oficina, el miércoles en la calle, sin dejar de congregarte en el día del Señor. Sin dejar de mantenerte en ese ambiente seguro que el Señor preparó para ti. Porque si no, Dios hubiera puesto a Adán y Eva en cualquier lugar y les hubiera dicho, bueno, ahí está, sobrevivan. Pero Dios no nos mandó a sobrevivir. Él nos mandó a vivir, a tener vida, y no solo a tener vida, sino a tenerla en abundancia. Pero la vida en abundancia la encontramos cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos. Y uno de nuestros trabajos y de mi trabajo como pastor en esta congregación es que tú vivas bien en Cristo, que tengas una vida plena en Cristo. Y no te daré un consejo que te saque de ese propósito. Así que yo quiero invitarte el día de hoy a que si estás congregado nuevamente con la iglesia, sepas que estás dando un buen paso para nuevamente ingresar a la presencia de Dios. No importa por qué te hayas ido, no importa cuál haya sido la razón, no importa si te sientes excluido, si te sientes rechazado, si te sentiste mal contigo mismo. Lo importante es que volviste, lo importante es que te arrepentiste como aquel hijo pródigo y hoy estás volviendo de nuevo a tu casa. Si tú lo estás haciendo, quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás y que juntos adoremos a ese Rey, le demos la gloria y la honra a ese Rey que se lo merece. Ponte de pie, cierra tus ojos y adoremos al Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo.
sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que me hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es muy hermoso saber que Dios ha preparado un ambiente, un hábitat para nosotros, sus hijos. Qué mejor que aprovecharlo, qué mejor que seguirnos congregando. Yo quiero invitarte a que te sigas congregarte y quiero invitarte a que estés pendiente de nuestra nueva serie. Es una pequeña serie que yo quiero compartir contigo en los siguientes domingos para que podamos aprender a vivir bien, no solo en la iglesia, sino en nuestra casa y en cada lugar.
Yo te invito a que sigas asistiendo a tus servicios y que al finalizar puedas compartir con tus hermanos respecto a lo que hoy aprendimos. Quiero orar por ti antes de despedirme. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por tu iglesia, por mis hermanos, para que ellos puedan también ser parte de este hábitat. Para que no vengan solo como visitantes, Señor, sino puedan entrar en tu casa, en la familia del Señor. Gracias por esas personas que nos visitan por primera vez. Yo te pido que toques su corazón para que ellos también puedan acercarse a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Los bendigo, bendigo su semana, bendigo todo lo que harán de aquí en adelante y lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Qué gratificante fue la palabra de Dios. Yo sé que tú quieres seguir aprendiendo, así que yo te invito a que no dejes de congregarte y sigas buscando del Señor. Recuerda, estamos en unos tiempos muy difíciles y pues a mí lo que me dice estos tiempos es que el Señor está muy pronto a venir y nosotros tenemos que estar listos para recibir al Señor muy pronto. Así que yo te invito a que no dejes de congregarte. Yo te veo a la próxima. Que Dios te bendiga.